la vida y el mundo es lo dado, es decir, el yo y mis circunstancias es lo dado. Y es algo que no se puede cambiar. Siempre hay un margen de libertad que tiene el hombre para decidir qué hace con su vida en base a sus circunstancias, pero lo importante es que luche por vivir. Él define vivir como un proyecto de vida y lo importante es que todo hombre luche para cumplir ese proyecto de vida y en el momento en que decida abandonar la lucha por ese proyecto de vida se le puede echar en cara porque siempre tuvo la elección de abandonarlo, entonces es su culpa. Él defiende la vida como cuatro categorías. Dice que es un saber y es comprenderse, es decir, que la vida es conocerse y saber y tener constancia de las cosas. Después es encontrarse en el mundo en base a tus circunstancias. El hombre necesita encontrar que forma parte del mundo, de algo más grande que él mismo. La vida es fatalidad y libertad, lo que estaba diciendo antes, por muy malas que sean las circunstancias que uno vive, siempre hay un margen de elección y de libertad. Y a veces no elegimos la decisión correcta y eso causa una fatalidad, pero siempre está el margen de decisión y es culpa del humano la decisión que tome. Y por último, lo reconoce como futurición, es decir, siempre estamos viviendo para lo que queremos llegar a ser, para lo que seremos en el futuro. El pasado no existe y el presente tampoco. Todo se basa en el futuro y centramos nuestra vida en el futuro. El problema de la sociedad. Pues aquí Ortega, inspirado por Kant, cree que su labor como filósofo es encontrar un camino intermedio entre lo racional y el vitalismo. Y esto lo hace a través de la perspectiva. ¿Cuál es el problema? Que el vitalismo tiene una visión reduccionista del hombre, pero el racionalismo también. Es decir, el vitalismo presenta al ser humano como un animal que solo busca la supervivencia. Es por esto que Ortega afirma que no es la respuesta porque solo muestra una visión incompleta del hombre, ya que el hombre tiene una parte de razón y que no está siendo reconocida, entonces no muestra lo que realmente es. Pero también dice que el racionalismo reduce al hombre a la razón matemática, es decir, que también muestra solo una parte de lo que es. Según él, la solución es la perspectiva y lo que él denomina el raciovitalismo. Básicamente una mezcla de las dos corrientes. El hombre es razón vital, pero también está compuesto por una historia, un pueblo, unas circunstancias, también es comprenderse a sí mismo, es saber y tener conocimiento del mundo y también es un animal, entonces hace una mezcla y lo modifica un poco. Dentro del ser humano, Ortega distingue en dos tipos de ser humano, la masa y la minoría. La masa es aquellos que tienden a conservar los esquemas fijos porque ya se han adaptado y porque están cómodos. Y después está la minoría, que son los que tienden a romper los moldes, a rebelarse. Y por eso vive condenada a no ser entendida por las masas porque no entienden por qué, si están cómodos con tal y como son las cosas, porque tienen la necesidad de cambiarlas. De todos modos, según Ortega, el cambio social se produce gracias a la minoría que se revela frente a la repetición de cada generación que hay en las masas. Es decir, en cada generación hay una masa que repite lo aprendido de sus antepasados y que está cómoda tal y como está, y hay una minoría que vive pensando en el futuro y en cambiar las cosas y que se revela ante lo establecido. Y es así como se consigue el progreso y el cambio social. Eh, bueno, estuve investigando sobre las frases destacadas de Ortega y Gasset y he de decir que tiene muchísimas, pero he elegido
estas 6 porque son las que más me han impactado y las que más me han gustado. No os la voy a leer todas porque la podéis leer vosotros y no quiero haceros perder el tiempo, pero he de destacar que la que más me impactó fue esta de aquí, que dice: el rencor es el derramamiento de un sentido de inferioridad. Realmente me hizo mucho que pensar. Sé que esto no iba incluido en el trabajo, pero lo que he querido incluir porque creo que es algo bastante importante y que no toma mucho tiempo y es interesante. Así que os voy a hacer así una explicación un tanto rapidilla y ya está. Como ya he dicho antes, Ortega y Gasset fue uno de los filósofos que más influencia tuvo en el siglo XX y en el siglo XXI también. A día de hoy también lo podemos ver reflejado en la sociedad, ya sea porque no ha pasado mucho tiempo desde su época o por los temas que él trató. La perspectiva planteada por Ortega, por ejemplo, es visible cuando observamos distintas generaciones, que cada una tiene distintas costumbres, distintas historias, expectativas. Es decir, cada vez que cambiamos de generación vemos que las cosas son completamente distintas, son otros objetivos, otras ideas, otra historia, porque también hemos pasado varias fases históricas. Ahora mismo, por ejemplo, vivimos en una democracia y nuestra vida no es igual que aquellos que vivieron durante la dictadura franquista. Además, el hombre tiene una necesidad de plantearse un proyecto de vida, tal y como Ortega y Gasset explicó. Y esto es totalmente verídico y yo creo que lo necesitamos para sentir que tenemos el control y para tampoco caer en la rutina y sentirnos inútiles. Lo referente al perspectivismo, yo considero que en algún modo podemos considerar Internet porque puede representar todos los distintos puntos de vista, ya que todo el mundo expresa sus ideas y opiniones a través de él y los demás podemos verlas y leerlas o escucharlas, depende el medio que hayan usado. Además, cabe destacar que Ortega y Gasset tuvo mucha influencia no solo durante su vida, sino también tras su muerte. Entre los autores a los que influenció destacan María Zambrano y Julián Marías. Por último, he hecho un pequeño cuadro que más o menos puede comparar la opinión y visión que tenía Ortega y la mía personal. Personalmente, Ortega ve el progresismo como algo malo, como algo peligroso, y yo lo veo como algo necesario, inevitable. Creo que es evidente que hay retrocesos, tal y como dijo Ortega, pero creo que es necesario el progreso para que las cosas cambien y para que podamos avanzar. Además, sí que creo que las minorías son necesarias para el cambio social, pero no todo no todas las masas, como él dice, hay que cambiarlas. Es decir, no todo lo que todo el mundo acepta y vive es por conformismo. Creo que es que hay cosas que tienen que ser así y punto. No es por conformismo, es porque están bien como están. Sí que creo que siempre hay un margen de elección, pero creo que es un tema muy complicado y que él lo simplifica demasiado, aunque sí que creo que es verdad que toda nuestra vida se centra en el futuro y considero que esto es un aspecto muy negativo del ser humano, ya que olvidamos el pasado, hay que olvidarlo, pero el presente no, y a veces nos olvidamos de vivir porque solo pensamos en lo que viviremos en el futuro y en lo que queremos llegar a ser y no en lo que somos actualmente. Y por último, en cuanto al perspectivismo, sí que creo que cada ser humano tiene como una realidad, por así decirlo, y cada persona ve las cosas distintas, ya sea por sus circunstancias, por su cultura, por su historia, por lo que sea.
pero sí que creo que sea posible llegar a las verdades universales, ya sea por consenso, por diálogo, por la mayéutica, por lo que sea, pero sí que creo que hay unas realidades universales que son posibles, no como decía Ortega, que según él eran imposibles de alcanzar debido al perspectivismo y a la subjetividad. Bueno, este es el final de mi presentación, espero que lo hayáis disfrutado y si tenéis alguna duda, pues aquí tienes el correo para preguntarme o decirme lo que sea.